Buenas a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo crear vuestro sistema de tipografía para vuestro sistema de diseño en Figma. Lo primero de todo, comentar que este vídeo pertenece a una serie de vídeos que voy a hacer explicando cómo desarrollar vuestro pequeño design system en Figma para vuestro proyecto. En el vídeo anterior fuimos con los colores y si os podéis fijar son un poco diferentes a cómo los dejamos, y es que le dimos un poco de estilo añadiendo un color swatch. Entonces simplemente hemos añadido el nombre, el hexadecimal, hemos añadido también el contraste para que se pueda ver a nivel de accesibilidad si pasan los criterios que buscamos de AA y AAA. Pero vamos a por lo que habéis venido, la tipografía. Lo primero y más importante es seleccionar la tipografía adecuada. Están las sans o sin serifa, sans serif. La diferencia básicamente es que las que tienen serifa tienen estos pequeños adornos. Por ejemplo, si os fijáis en la S, esta no tiene ningún adorno, mientras que esta pues tiene aquí estos dos bloques que le da un poco más de personalidad. También existen las tipografías monoespaciadas. Pongo por ejemplo una M, que suele ser una letra que es bastante larga, y una I. ¿Veis que el ancho es el mismo? En este caso es 74 y en este también es 74. ¿Por qué? Porque el monoespaciado lo que hace es que cada espacio sea igual. Y esto ayuda a la hora de diseñar código, tablas o cualquier componente que necesites que la letra sea siempre la misma. Por ejemplo, a veces en los calendarios se utiliza. Viene muy bien utilizar una tipografía monoespaciada para que el tamaño siempre sea el mismo. Y esto pasa tanto en mayúsculas como en minúsculas. Por ejemplo, si me duplico estas y pongo una M aquí y una I, veréis que el tamaño es el mismo. Pero entonces, Felipe, ¿necesito una de cada? ¿Una sans, una con serifa y una monoespaciada? La respuesta es no, no hace falta. Mi consejo es que durante todo el diseño utilicéis un máximo de 2 y a poder ser una tipografía. En concreto yo os recomiendo las sans, porque son mucho más legibles. Si os fijáis, las serifas, al añadir tantos adornos, en textos largos se podría hacer difícil seguir la lectura, mientras que en las sans es mucho más sencillo. Si usáis dos tipografías, os recomiendo usar una con serifa, sobre todo para los títulos, y una sans para el resto de textos. Cuál queráis usar depende mucho del branding. Cada tipografía tiene un estilo y tenéis que ser consecuentes ya que puede afectar a la interfaz. Si queréis buscar una tipografía, os recomiendo Google Fonts, donde podréis observar un montón de tipografías e incluso utilizar filtros o el buscador. Y si no, otras páginas como Adobe Fonts, que tiene también un montón de tipografías, tanto de pago como gratuitas. Y lo mismo con Typewolf, donde podréis encontrar un montón de tipografías y alguno de sus usos. Personalmente os recomiendo WorkSans, Inter, Poppins, OpenSans y finalmente la que vamos a utilizar en este proyecto, que es Fictree, y básicamente por un simple motivo. Aparte de que ya se han probado y funcionan bien en interfaces, lo bueno de este tipo de tipografías es que tienen muchos pesos. Si os fijáis aquí, tienen mínimo 5, que es más o menos lo recomendado. Incluso podéis tener en itálico y algunas de ellas son variables. Esto quiere decir que podréis darle el valor que vosotros queráis. Listo, ya hemos seleccionado una tipografía y ahora vamos con los tamaños. Y os preguntaréis, ¿pero cuántos tamaños necesito? Como sabéis, en las interfaces utilizamos muchos tipos de tamaños. Mi consejo es que tengáis muchos tamaños donde poder elegir. Es mejor tener muchas y que algunas no se utilicen a luego tener que ir creando. Como veis, a mí me gusta utilizar este estilo, que básicamente se basa en las tallas de camiseta. XL, L, M, S, XS. Y básicamente lo que hace es asignar un tamaño a la categoría de camiseta. También vamos a tener que utilizar titulares, que en este caso yo les he llamado headline, pero vosotros le podéis llamar o headline o display, que simplemente hace referencia a que se utiliza con textos más grandes. Seguramente habréis visto en la web o en desarrollo se utiliza H1, Headline 1, Headline 2, H2, H3, H4, porque tú lo pones con tallas de camiseta. A mí personalmente no me gusta casar un estilo con la semántica de la página. Los H1 solo hay uno normalmente por página y es el titular principal. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, si os fijáis en casi todo, las páginas principales, las landings, tienen un headline muy grande. En este caso podríamos utilizar este XL que está en semibold. Sin embargo, si lo vamos a utilizar en un blog, igual no es tan grande y queremos usar este M. ¿Qué pasa? Que si le hemos llamado H1, entonces el H1 tiene que tener diferentes tamaños. Y eso personalmente a mí no me encaja. Prefiero designarlos con las tallas de camiseta, que no va a variar, y luego
designarles una semántica, depende de cómo esté construida la página. Si es un H1, si es un H2 o si es un H3. Y lo mismo pasa con los textos genéricos. Es decir, un párrafo igual puede tener este estilo medium L. Sin embargo, otro puede tener el M regular. Vale, Felipe, hay muchos estilos, pero ¿cómo empiezo? Yo empezaría por la M. Y la M normalmente será el más habitual que tendréis en todas las páginas. ¿Qué tamaño tendrá? Pues yo os recomiendo ponerlo a 16 píxeles, porque es el estándar. En desarrollo vais a ver que existen unos tamaños variables. En este caso, 16 píxeles coinciden con un rem, que básicamente esto habilita que la tipografía pueda variar y gente que quiera ver la tipografía más pequeña o más grande lo pueda hacer mediante esta técnica. Es simplemente una regla de 3, pero si no os lo queréis memorizar o no queréis andar haciendo cálculos, podéis buscar calculadora de píxeles to rem en Google y encontraréis un montón de resultados. Y básicamente aquí podréis ir cambiando los resultados que queráis. Por ejemplo, vamos a poner 20. 20 es 1,25 rem. Perfecto, ya tenemos nuestro tamaño de la tipografía. También tenéis que tener en cuenta el alto de la línea. En este caso es el line height y aparece aquí en Figma. Os recomiendo que uséis la escala del 4 y del 8 para añadir los valores. En este caso yo voy a coger 24, que es 1,5 rem. Os recomiendo el tamaño que está en el line height y el tamaño que tenéis en la tipografía de más o menos entre 1,3 o 1,2 y 1,5. Por ejemplo, al seleccionar 24, si hacemos 24 entre 16, veis que da justamente 1,5. En este caso he seleccionado M regular. Entonces me la voy a duplicar aquí y simplemente voy a escribir suscribiros al canal. Veis que el espaciado es óptimo, se lee bien y hay bastante separación entre cada línea. Y en el letter spacing os recomiendo que al menos en el texto normal uséis 0. Para el tamaño del párrafo yo os recomiendo o que uséis 0 o que utilicéis el mismo tamaño del alto de línea. He visto en otros sistemas de tipografía que utilizan otro valor, pero sinceramente se me hacía bastante confuso y luego a la hora de diseñar no se apreciaba bien cuándo era una nueva línea y cuándo era un párrafo. Tenemos nuestro estilo, que en este caso es la tipografía Figtree en regular. Entonces, para acabar de hacer todos los estilos en M, básicamente lo que tenéis que hacer es poner los diferentes pesos. En este caso yo he cogido medium, semi-bold y bold. Listo, ya tenemos el tamaño M. Entonces ahora hay que crear el resto, XL, L, S y XS. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seguir más o menos la regla del 4 píxeles. Justamente en el S vamos a romper esta regla con 14. Os recomiendo, por ejemplo, 14 y 20, que son 0,875 rem y 1,25 rem. Y si hacemos el cálculo, sigue lo que habíamos explicado de si dividimos 20 entre 14, da 1,42, que es un espaciado bastante óptimo. Finalmente pasamos al más pequeño, XS, que sería 12 píxeles. Y podéis darle un line height de 16, o sea, de un rem, y el tamaño es 0,75 rem. No os recomiendo que utilicéis tamaños tan pequeños. En este caso se suele utilizar en textos legales que no aporta tanta información al usuario o no suelen querer verlos, pero el mínimo que utilizaría en la mayoría de interfaces sería 14 píxeles, que ya suele ser pequeño. Luego podéis pasar a hacer el L y XL, que en este caso yo he usado 20 píxeles y 24 a 1,25 y 1,5 rep y XL a 24 píxeles y 32 píxeles de alto, que es 2 rem y 1,5 rem. Perfecto, ya tenemos el texto normal y ahora vamos con el headline. Y aquí vamos a hacer algo bastante parecido. Pero hay dos propiedades que tenéis que tener en cuenta. Para que los headlines queden mejor, sí que vamos a modificar el letter spacing, el espaciado entre las letras. Si veis, este está a menos 2%, que es el que yo os recomiendo, que suele utilizarse en tamaños más grandes. Por ejemplo, si lo pusiéramos a 0, el tema es que puede parecer que es bastante parecido, pero la legibilidad es mucho mejor cuando el texto está más junto. Algo que también quiero comentar es que en los headlines no hace falta que la diferencia entre el alto de la línea y la tipografía sea tan elevado. En este caso, por ejemplo, si hacemos 40 entre 32, nos va a salir 1,25.
Aquí se recomienda que esté entre 1 y 1,25. Por ejemplo, el headline XL, que es el mayor que he cogido a 64 y 72 de alto, si hacemos otra vez la división de 72 entre 64, nos da 1,125, que está entre el margen de 1 y 1,25 más o menos que os había explicado. Y seguimos los mismos pasos que hemos hecho en los textos más pequeños. En este caso, para que tengáis toda la información, dejaré en la descripción todos los tamaños para que no tengáis que ir parando el vídeo. Pero para que os hagáis una idea, el Headline XS tiene un tamaño de 32, que es algo más grande, y un height de 40, es decir, 2 rem y 2,5 rem, y el line spacing de -2, y este line spacing se irá repitiendo y simplemente iremos cambiando los valores de los píxeles y el height. Que si os fijáis un poco, lo que he estado haciendo en toda la tipografía es que el último alto de línea, en este caso por ejemplo es 24, sea el tamaño de la siguiente tipografía. Y le añado 8 píxeles normalmente, y en el caso de los textos más pequeños 4 píxeles, para tener este espaciado que se ajuste y corresponda a esta división que hemos estado haciendo. Una vez que tengáis todos los textos creados con todos los pesos, ya tendréis vuestro sistema de diseño. En este caso yo he cogido estas tallas de camiseta, podéis expandirlo incluso a XXL, a todo lo que queráis. Al final es un poco en base a las medidas que vayáis a utilizar en vuestros diseños. Y seguramente os estaréis preguntando, oye Felipe, ¿y qué pasa con esos textos que tienen características especiales? Porque puede pasar, por ejemplo, que algunos tengan un subrayado. Pues simplemente creáis un estilo más y lo podéis poner en vuestro sistema. Y si os falta un estilo, no dudéis en ponerlo. Por ejemplo, en este caso saltamos de 16 a 20. Mientras que en otros sistemas tipográficos he visto que la gente utiliza 18. Yo personalmente no lo suelo utilizar, pero si vosotros veis que lo necesitáis, podéis añadirlo. Listo, ya tenemos nuestro estilo y vamos a hacer la parte más tediosa, pero que es necesaria para poder utilizar los estilos en Figma, que es básicamente crearlos. Entonces lo que tendréis que hacer es seleccionar cada uno de los estilos que habéis generado, vais a ir aquí a los 4 puntitos y lo mismo que en los colores, le dais a Create Style, crear estilo, y le vais a nombrar. Lo que podéis hacer es básicamente poner el nombre que le habéis seleccionado, que en este caso es Headline XL, y vais a poner una barra, un slash en inglés, y el peso. En este caso es regular. De esta forma, todos los Headlines XL los tendremos en una misma carpeta. Vamos con el medium, entonces hacemos lo mismo. Headline XL barra medium. Y una vez hayáis creado los estilos, ya podréis utilizarlos. No necesitáis ser unos expertos para controlar la tipografía. De hecho, con las bases aprendidas podréis hacer casi todas las interfaces. Ahora os dejo dos recursos que personalmente me han salvado la vida en muchas ocasiones. El primero de todos es en Google Fonts. Vais aquí a Knowledge y tendréis toda la información que necesitáis sobre tipografía. Podéis hacer scroll y os habla, por ejemplo, de las variable fonts, que es eso que os he enseñado de que pues, sean variables y tengan diferentes pesos. Y tenéis incluso aquí desde historia a tipos de tipografía según regiones, a el glosario, que es lo que yo personalmente más utilizo, y podéis saber mucho más. Si todo esto no es suficiente, os dejo este libro que es totalmente gratuito, aunque lo podéis comprar en PDF, que básicamente es una guía sobre tipografía. Podéis pulsar aquí y os llevará a la introducción y básicamente va por capítulos. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle manita arriba si os ha gustado y suscribiros para más vídeos como este. Y una mención especial a Jordan Hughes, que os dejaré su perfil en la descripción, del cual me he inspirado de su tipografía de Untitled UI para crear este sistema tipográfico. Os veo en el próximo vídeo. Hasta pronto.